Buenos días, este es la continuación del estudio bíblico Conociendo a Dios, parte 2 o segunda. Este estudio bíblico es para entender y conocer a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por este estudio. Y vamos a orar, primero que todo. Padre, te damos las gracias, te colocamos este estudio en tus manos, Señor. Te lo colocamos a ti en tus manos, Señor, para que tú, Señor, te reveles a nuestras vidas, que nos des conocimiento, entendimiento, para que abran nuestros ojos espirituales para ver lo espiritual. Señor, alumbra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te lo colocamos en tus manos para que tú obres grandemente en nuestras vidas, para que tú nos des ese conocimiento tuyo, Señor. Hoy queremos entenderte y conocerte, Señor. Hoy queremos saber de ti, Señor. Saber esas profundidades preciosas que tú tienes para nosotros, Señor. Tus hijos, Padre. Porque hoy somos tus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este estudio, primero que todo vamos a dar un repaso de la charla anterior. En el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere para el ser humano? Que lo entendamos y lo conozcamos. Ese es el propósito de esta charla y de lo que Dios quiere para nosotros. Que lo entendamos y lo conozcamos. Y es una de las razones porque hay muchos cristianos, bueno, se llamaban cristianos, que recibieron al Señor, pero luego se apartaron. ¿Y por qué? Es una gran incógnita eso, porque no lo entendieron ni lo conocieron. Cuando uno entiende y conoce a Dios, Jesús penetra en nuestro corazón y se queda ahí para siempre, porque dice la palabra que tendremos vida eterna cuando empezamos a conocer y a entender a Jesús, a Dios, al Espíritu de Dios. Y este estudio es para eso, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y qué dice Jeremías 9, 23 y 24? En el verso 23 dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. En el verso 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice Jehová, dice el Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? ¿Cómo se puede conocer a Dios? ¿Cómo se va a revelar o se muestra al ser humano, a nuestras vidas? ¿Cómo Dios se va a revelar? ¿Cómo se puede revelar el Señor? Si somos ateos, si somos judíos, si somos hinduistas o hindú, si somos rusos, si creemos en el evolucionismo, en el Big Bang. ¿Cómo Dios se puede revelar a nuestras vidas? Y Dios se revela a nuestras vidas es por la creación. La creación que comunica a Dios. ¿Y por qué la creación?
Porque si vemos los mares, las montañas, los ríos, el universo, el espacio, vemos las estrellas, vemos los planetas, vemos el universo entero, vemos algo pequeño, una planta. Esa perfección de Dios para crear esas cosas. Ahí Dios se muestra y nos revela que Él es Él, que no hay otro como Él. Que fue el único, oídme bien, el único que pudo haber creado todas las cosas, que creó todo. No hay otro, no hay más Dios. ¿Y quién no nos puede revelar eso? Dios, a través de su palabra. Y ahí nos muestra Dios la grandeza y el poder. La grandeza y el poder que tiene Dios en hacer todo perfecto. Todo perfecto, todo coordinado. Todo perfecto, perfección total. Porque Dios fue el único arquitecto, constructor de todo el universo. No hay otro como Él. No hay otro como Él. La teoría del Big Bang, de que explotó, no va. Del evolucionismo, que venimos del mono, no va. No puede ser. Ya está comprobado científicamente. A los científicos Dios les comprueba de que no es así. Es a los científicos, a los ateos, en el nombre de Jesús. Dios, con su grandeza y con su poder, nos enseña a todos, Y cuando oímos la palabra de Dios, ¿qué produce oír la palabra de Dios? ¿Qué puede producir la palabra de Dios? Produce fe. Y la fe es creer. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en un idioma sencillo, un idioma popular, es creer. Fe es creer. En griego, fe significa fidelidad y fe. Fe es creer. Eso es fe. ¿Cómo se agrada a Dios? Creyendo. Dios se agrada es creyendo. Para poderle creer a alguien, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita creerle a alguien? Conocerlo, conocimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo conozcamos y creamos. Si no conocemos, no creemos. Uno no puede creerle a alguien sin conocerle. Es conocimiento de Dios. Ese es el centro de lo anterior, de cómo se consigue la fe. Oyendo, escuchando la palabra de Dios. Escuchándola. No se consigue por más. No, ya, creo. No. Si no escucha la palabra de Dios, no hay conocimiento. ¿Y cómo se crea Dios? Conociéndolo. Entonces es conocimiento. La Biblia, en casi todas las portadas de la Biblia casi todas son negras, muy pocas hay de otros colores, pero la Biblia se conoce con la portada negra. No sé por qué, toca investigarlo por qué. ¿Qué piensan? ¿Que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué pensamos? ¿Que la Biblia es la palabra de Dios? Por testimonio, la historia, ¿por qué habla Dios? En 2 de Pedro 1, 20, 21, dice así, en el verso 20, entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No es de interpretación privada, que el ser humano no tiene nada que ver ahí, es voluntad del Espíritu Santo. ¿Cómo escribieron esos hombres? ¿Cómo escribieron esos hombres? Los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados únicamente. Fue el Espíritu Santo que les habló, no más. No es por voluntad propia, no es por sabiduría ni entendimiento humano. No puede ser, si no fuera de Dios. Toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Toda la Biblia habla Dios. Toda la Biblia habla Dios. ¿Qué es inspiración del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo puso en la mente a los hombres de Dios. Y el Espíritu Santo les dictaba palabra por palabra. El Espíritu Santo les dictaba, les colocaba ese sentir, se los incrustaba en la mente, les hablaba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está vivo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo tiene sentimientos, emociones. El Espíritu Santo es hermoso, maravilloso. Únicamente puede ser por el Espíritu Santo que le pudo haber hablado a los santos hombres de Dios. ¿Quién es el autor de este libro de la Biblia? El Espíritu Santo de Dios. No hay otro. ¿Quién es el único que puede interpretar este libro? El libro, la Santa Biblia. El autor es el Espíritu Santo. Es el único autor, no hay más. Si alguien no lo entiende, ¿quién lo puede explicar? El autor, el Espíritu Santo. El único que nos explica, nos revela la Biblia, es el autor, el Espíritu Santo. ¿Cuánta escritura es inspirada por Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios. En 2 de Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Alguna? ¿Una parte? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Nos redarguye, nos enseña, nos corrige, nos instruye. Toda la escritura. Aun cuando habla el diablo también. Porque el diablo habla en la escritura. El diablo habla por ahí. Es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué piensan? ¿Será o no será? En Mateo 4:1 dice, tentación en el desierto.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. En muchas partes habla el diablo. ¿Eso es inspirado o no es inspirado? Dice la Escritura, todo es inspirado por Dios. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo estaba ahí presente. Él le dictó a Mateo y a Lucas. El único que pudo haber estado ahí en esa charla entre Jesús y Satanás fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué escribieron? Lo que el Espíritu Santo vio y oyó ahí en el desierto. El Espíritu Santo estuvo ahí con ellos. Y él vio y oyó, escuchó. Y luego se lo contó a Mateo y a Lucas, que fueron los que escribieron. Pero eso es lo único que lo puede contar. Eso es lo único que lo puede contar. Si no lo dice el Espíritu Santo, no es. El único que puede decir por qué y para qué, la razón de esa tentación, no es ni Mateo ni es Lucas, es el Espíritu Santo que tenía que hablarnos y darnos esa respuesta. Dios, ¿cómo habla en el Antiguo Testamento? Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Hoy habla Dios. Miremos Hebreos 1:1-2. Verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo hablaba Dios antes? Aquí lo dice la palabra. Hablaba Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, oíme bien, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo hablaba Dios antes? Tenía que ser un mensaje lógico, que cierre los ojos y crea por fe. Aquí nos vamos a enfocar es en el autor de este libro, para que él nos diga si es así o no. Dios mismo es el que nos tiene que decir las cosas. La Biblia fue escrita en hebreo y en arameo en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento fue escrita en griego. Y vamos a entrar a ver un personaje, a Alejandro el Grande. Cuando llegó al imperio, arrasó a todo el mundo. Fue el emperador de todo el mundo. Fue admirador del arte. Entonces lo que hizo fue imponer el idioma griego en el mundo. Y el idioma griego ha sido el más completo del mundo, el más hermoso, el idioma más hermoso, bueno, según los entendidos, ¿no? Él admiró a los judíos por sus tradiciones, sus ritos y todo lo que tenían, y tomó la Torá, el Antiguo Testamento, y lo tradujo al griego, y del griego se desprenden todas las traducciones.
El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Alejandro el Grande murió muy joven, a los 32 años, y ellos se repartieron el imperio, y aparecen los romanos. En el imperio romano nace Jesús de Nazaret. Casi todo el mundo era regido por el imperio romano, y Jesús nació bajo el imperio romano. Se hablaba el griego, y los judíos hablaban el hebreo y el arameo. El hebreo y el arameo. Hoy en día hay una controversia sobre las traducciones de la Biblia, porque la primera vez que tradujeron este libro, el libro de la Biblia, fue en el 340 al 420 después de Cristo por San Jerónimo. Por San Jerónimo, donde el Papa Damaso lo envió, o sea, le pagó. Me imagino que San Jerónimo era un católico, me imagino. Martín Lutero lo tradujo al alemán en 1521, pero él utilizó fue el latín medieval, el griego, y luego lo tradujo al alemán. Y utilizó diccionarios griegos, latín y hebreo. Imagínense, cogió esas traducciones, esos idiomas, esos diccionarios, y lo tradujo luego al alemán. Cogió el griego, el latín medieval y el hebreo, y ello lo convirtió al alemán. Pero llegó, eso fue en el 1521, y en el 1602 apareció la Biblia de Cántaro, y Reina Valera y el libro de Cipriano de Valera hicieron una traducción, y eso fue en 1569. Posteriormente fue una revisión de 1602, 1862, 1865, 1909, 1960, 1977, 1995 y en el 2011. Todas las traducciones son diferentes, con idiomas diferentes, no idiomas, son con palabras diferentes, de pronto utilizadas en la época. Entonces ahí es donde uno dice, ahí, de coger una palabra, traducirla. Cuando se traduce hay palabras que unas dicen una cosa, otras dicen otra, o la misma palabra dice dos cosas, como en el caso que en el caso de la fe, que la fe es fidelidad para el griego, pero también es fe, la que conocemos, creer. Entonces tiene dos traducciones, y asimismo, o sea, todas las traducciones tienen ese problema. Hay traducciones que son más fidedignas, pero en el caso de, por ejemplo, la NBI, que es una traducción moderna, ellos tomaron, pienso yo, ¿no?, libros antiguos, o sea, traducciones más antiguas de, por ejemplo, Reina Valera, ellos tomaron, ya les digo, Reina Valera lo tradujo hace 500 años aproximadamente, más de 500 años. Y los manuscritos eran en griego, y de Textus Receptus, que eso era escrito en inglés. Y era por el católico Erasmo, era un católico. Entonces, ahí por eso hay una cantidad de diferencias. Y hay un versículo que es Primera de Juan 5, donde aparece ese versículo en la Reina Valera, pero en las versiones antiguas no aparece. 1500 años antes de la Reina Valera no aparecía ese versículo, pero en Reina Valera apareció ese versículo. Entonces ahí, como dicen, de quién tiene el error, o de pronto quién omitió ese versículo, o quién lo adicionó. Entonces, según eso,
Si anteriormente, en los 1500 años, no aparecía ese versículo y de un momento aparece hace 500 años, entonces quiere decir que Reina Valera adicionó ese versículo y la NBI no tiene culpa de ese, o sea, no tiene problema de haberlo excluido. No estoy diciendo los demás, ni estoy a favor ni estoy en contra de la NBI, pero es un estudio muy interesante para hacerlo, para que realmente uno debe tomar. ¿Qué traducción debe tomar? A veces hay que ser, o sea, Dios le da la sabiduría a uno. De pronto la NBI hay cosas que pueden ser de bendición y hay cosas que no. Pero entonces ya va en la persona que le va a uno a decir, o sea, en todas las traducciones pueden servir, porque Dios utiliza. Y Dios es el único que nos puede decir la verdad. Bueno, esto fue algo corto. Me salí un poquito del tema. Pero Dios nos da la sabiduría. ¿Por qué quiere Dios esto? Para que lo entendamos y lo conozcamos. Miremos Hebreos 1:1-2. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo y a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuántas veces habló Dios? Muchas veces y de muchas maneras. A Abraham, a Isaac, a Moisés. En el verso 2, Dios sigue hablando a través de su Hijo Jesús. ¿Qué clase de componente es este libro? ¿Qué clase de escrito es? ¿Son anécdotas, parábolas o fábulas? Lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, ¿qué son? ¿Son leyendas o qué? ¿Qué clase de escrito es? ¿Son historias, acontecimientos reales? ¿Cuáles son los ingredientes para que una historia sea una historia? Fundamentalmente, aquí hay un solo escrito que es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento habían personas, habían lugares, había tiempo, había circunstancias. Estos son los componentes de una historia. Quiere decir que esto lo vuelve fidedigno. Esto nos narra, es una historia. Primero, ¿quién tiene que escribir esta Biblia? ¿Fueron hombres? Fueron hombres. Pero el que dictó a esos hombres de Dios fue el Espíritu Santo. El único que puede escribir un libro del tiempo antiguo. ¿Quién puede ser si no es Dios mismo? Entonces, Dios mismo es el que tiene que escribir. Si Él no lo escribe, no es una historia. No es historia. El Apocalipsis es historia que no ha pasado. ¿No es historia? Muchas profecías del Antiguo Testamento no han pasado todavía. El que escribió eso, ¿de dónde lo sacó? El Espíritu Santo. ¿De dónde sacó el Espíritu Santo eso? ¿Qué es Dios? ¿De dónde sacó todo ese escrito? ¿Por qué el Padre lo sabe todo? El Espíritu Santo, que es Dios quien dictó este libro. Se sabe el principio y sabe el fin. Entonces, ¿en qué parte de Dios ya es historia? Y si no es historia, ¿qué pasa con lo que Dios dice? Dios sabe todo, Él lo sabe. Él, el Espíritu Santo, Dios, es el alfa y es el omega, es el principio y es el fin. Él conoce todo desde antes de nacer, desde antes de la creación, ya sabe cómo va a terminar, porque ese es Dios. Dios lo sabe todo. Para Dios es historia, pero para nosotros no. La historia es de Dios. Para nosotros, ¿quién tiene que contarnos la historia? Para Él, para Dios es historia. En su mente ya pasó, porque Él es el hoy, el ayer y el futuro. Dios es así. Dios todo lo sabe.
Y no es la historia de la humanidad. La Biblia no es la historia de la humanidad. Es la historia de Dios. El protagonista es Dios. El enfoque es Dios, no es Pablo, el gran apóstol, David, un gran hombre conforme al corazón de Dios. Si nos enfocamos en Dios, vamos a recibir respuestas y conocer a Dios. Es la historia de Dios. ¿De quién habla esa historia? De Dios mismo. Él mismo se está contando. Él mismo. ¿De quién habla el Antiguo Testamento? Es la historia de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Él vino a cumplir. Por eso es una historia. Lo que habló, eso se va a cumplir. Él vino y cumplió todo lo que estaba escrito. La Biblia es una historia de Dios acerca de su Hijo Jesús. ¿Quién tiene que contar esa historia? ¿Quién? En Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Yo creo que vamos a dejar ahí y vamos a orar, a cerrar este estudio por hoy, en el nombre de Jesús. Y Padre, hoy te colocamos este estudio en tus manos, Señor. Tú eres el único que nos puede revelar todas las cosas, Señor. Tú eres el único que nos puede enseñar, Padre. Tú eres el único que puede abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos espirituales para ver lo espiritual, Señor. Yo te pido que te reveles hoy a nuestras vidas, Dios. Que te reveles a mi vida hoy, Señor. Que nos des sabiduría, que nos des conocimiento, que nos des entendimiento, Señor. Padre, queremos conocer más de ti, Señor. Anhelamos conocerte, Dios, para poder hablar contigo, Señor. Para que tú nos dirijas, Señor. Pero hoy te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Hoy, Señor, perdóname, Dios, por todo lo malo que he sido, Señor. Lávame con tu preciosa sangre, Señor. Límpiame más y más de mi maldad, Señor. Purifícame, Señor. Vivifica mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Dios, porque hoy quiero conocerte, entenderte y servirte, Señor. Padre, hoy, Señor, si hay alguna persona que esté enferma, Señor, que esté en quiebra, que no tenga trabajo, Señor, hoy te pido, Padre, que tú la sanes, Señor, que tú nos sanes hoy, Señor, de cualquier herida, de cualquier enfermedad, llámese la que se llame, Señor, porque esa enfermedad no es tuya, Señor, no es tuya, Padre, y esa enfermedad no la aceptamos en nuestro cuerpo. Hoy en el nombre de Jesús, yo ato, ligo y encadeno en el nombre poderoso de Jesús al hombre fuerte, a todo espíritu de enfermedad, a todo espíritu de ruina, de miseria, de escasez, de pobreza, de miseria ahora mismo, de falta de empleo ahora mismo, de deuda ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Y lo envío a lo más profundo de la mar, a los abismos ahora mismo. En el nombre de Jesús, la saco ahora mismo. Cancelo, anulo toda maldición. Hoy no la acepto ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda maldición ahora mismo se paraliza en el nombre de Jesús. Se quiebra ahora mismo. Y recibo todas tus bendiciones, Señor. Hoy levanto mis manos a ti, Señor, únicamente en señal de rendición, Señor, en señal de alabanza y adoración a ti, Señor. Glorifícate, Señor.
Gracias, Padre, por este estudio, por permitir esta grabación, Señor, porque tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te adoramos, te glorificamos y te exaltamos y te damos a ti la gloria, el poder, la alabanza y la adoración en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Si este estudio te gustó, por favor, danos un like. Si tiene alguna necesidad de oración, háznoslo saber y oraremos por ti. Esta es una iglesia virtual, Pasos de Cristo, para las naciones, en el nombre de Jesús. Gracias por este día. Gracias, Señor. Gracias por todos los que la escuchan y la ven. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y la próxima charla es parte 3 o tercera, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Dios los continúe bendiciendo grandemente. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús.